Pablo, Iván y por supuesto al gran panel que esta noche nos acompaña. A todos, muy buenas noches. Gracias, Yamiri. Ricardo, Teodoro, Alejandres, te extrañamos en las últimas semanas. ¿Cómo has estado? Qué bueno saber que estás bien y que puedes estar una vez más con nosotros. Pues encantado de estar aquí de regreso, muchas gracias. Ahí tuvimos unos problemitas de salud, pero ya estamos nuevamente poniéndonos al tiro. Gracias. Muchas gracias. Y por último, y no por eso menos importante, a mi querido amigo Eric Domínguez, periodista de la ciudad de Jalapa. Eric, ¿cómo estás? Hola Iván, saludos, Yamiri, Ricardo, Pablo. Un gusto saludarlos y coincidir siempre es un privilegio. Saludos a todos y a todas. Como bien comenta Pablo, pues la jornada del jueves se registran cifras, la verdad es que bien complicadas, ¿no? Con esta nueva normalidad, este asunto en el que, pues al parecer están ponderando más el tema económico que de salud, porque se supone que ya estaba más tranquilo, que ya la situación estaba un poco más controlada, y el día miércoles se registran casi 7,000 casos nuevos, si las cuentas no me fallan, la matemática nunca ha sido mi fuerte, y el jueves 7,300 casos, lo que quiere decir, bueno, digo, además de lo escandaloso que resulta esta cifra, pues son cifras récord en días consecutivos, ¿no? 7,000 y luego 7,300, y qué esperar para el día viernes, 7,500, 8,000. La verdad es que es una situación bien complicada. ¿Cómo ves tú la situación, Yamiri, después de que prácticamente dan luz verde en la mitad del país para que ya se reanuden las actividades? Estaba sacando mi tablita justo porque igual que tú, lo mío no es mi fuerte las matemáticas, entonces tengo que procesar en Excel y demás maravillas que hacen las sumas perfectas y no las mías. Pero sí preocupantes estos números porque ayer todavía al mediodía se planeaba abrir hoy las guarderías. Yo cuando vi esa noticia me preocupé porque si bien no afecta tan fuerte a los niños, eso no quiere decir que no les da, y era ponerlos en peligro. Ahora dijeron que va para el 20 de julio. Hoy, revisando estos números, aquí en Veracruz, en las últimas 24 horas, son 286 casos, 286. Ayer, que fue miércoles 8 de julio, eran 394 casos. Y si vamos promediando, podemos ver que más o menos no han bajado. El 7 de julio, por ejemplo, eran 361 nuevos casos. Yo todos los días hago el ejercicio, llevo mi tabla de Excel en cuanto a los fallecimientos. Y hasta ayer, porque no ha salido el corte estatal, estos números que les doy son de la Secretaría Federal, en el estatal ayer reportaban 1,881 muertos. 43 en un solo día, que aunque el boletín de comunicación social decía 41, estaba equivocado, porque el del martes 7 eran 1,838, entonces son 43 muertos, no 41 como ellos decían. Pero retomo, ayer miércoles 1,881 muertos, que era miércoles 8 de julio. Si me voy a mi tablita al 8 de junio, teníamos 795 muertos. Estamos hablando de más de 1,000 muertos en un mes. Y si me voy al 8 de mayo, con las cifras del boletín que emite Gobierno del Estado, eran 111 muertos por COVID en el estado de Veracruz. Es decir, que las cifras se han disparado tremendamente de muertes y ya ni hablemos de contagios. Es necesario, ya miren, más allá de lo que diga la autoridad, uno como ciudadano en su familia se tiene que cuidar, salir con el cubreboca lo menos posible, tomar todas estas medidas necesarias. Yo lo comentaba a inicio de semana, el transporte público. Yo no había visto hasta esta semana que se hicieran inspecciones, por lo menos en esta región, de los autobuses, que fueran revisando que los conductores, para empezar, trajeran el cubreboca, que los pasajeros lo llevaran, que no fueran abarrotados esos camiones, porque no se estaba haciendo. Mérida, Yucatán, específicamente el estado de Yucatán, lo había hecho desde que inició esta pandemia. Nosotros vamos 20 pasos atrás en todo este tipo de medidas, pero vamos encabezando los primeros lugares en cuanto a contagios. Entonces, creo que estamos en uno de los momentos más críticos de la enfermedad en Veracruz y esto se va a prolongar no a la siguiente semana, sino probablemente 2 o 3, pero yo no soy epidemióloga. Hablo con los números que ahí están.
Fíjate que ahorita que comentas todas las medidas que efectivamente creo que no se están tomando por parte de las autoridades en el nivel local, en el nivel estatal, pues ahora sí que para ayudar a controlar un poquito esta situación. Hace rato lo platicábamos, Eric, ¿sí o no? Lo que está pasando, por ejemplo, hoy, el día de ayer comenzó esta situación en el puerto de Veracruz con un crematorio particular, crematorio de La Luz, por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente. Eric, ¿tú te acuerdas cuando inicia esta situación del COVID y que tenían los comercios que adoptar ciertas medidas? Creo que la primer víctima de la Procuraduría del Medio Ambiente resulta ser el grupo Walmart, Sam's Club en el norte del Veracruz. Y bueno, incluso había unas denuncias en contra de los funcionarios por intento de extorsión, y parece que este es otro caso, ¿no? O sea, no están aplicadas las medidas para bajar la incidencia, para cuidar a la ciudadanía. Creo que quieren hacer caja, ¿no? Con esta situación. ¿Cómo ves, Eric? Sí, recuerdo que fue Walmart, fue Soriana, que clausuraron Soriana porque había también una negligencia de Soriana. ¿Te acuerdas que había un trabajador que había dado positivo y los hacían a los trabajadores seguir yendo? También el caso de Chedraui aquí en el centro, se denunció que había trabajadores contagiados y los hacían ir a trabajar. En fin, ahí entró la Procuraduría y en algo que pudo haber sido, pues, una medida sana, ¿no? Una medida totalmente legal por parte de las autoridades, pues se convirtió en eso, pedir moches, empezar a pedirle dinero, de extorsionar a las empresas, y pues ahí se desdibujó absolutamente toda la estrategia, un error completamente, porque justo fíjate lo que son las cosas, hoy mandan a clausurar, no les dieron aviso, no les citaron para comparecer, tiene que haber un careo de pruebas, ¿estás de acuerdo, no? Tiene que la autoridad, al incumplir la luz en sus actividades, porque supuestamente lo van a clausurar por uso indebido, por mal manejo, por una queja de los vecinos de que había pues mucho humo, y ese humo tóxico, esa ceniza, estaba invadiendo la casa de los vecinos. Aparentemente hubo una queja, entró la Procuraduría y llegaron a clausurarles. Les pidieron los papeles ahí cuando estaban en este recinto. Entonces, pues una serie de anomalías que pues tuvo que entrar hasta un policía naval poniendo ahí en orden toda la situación, llamando a la calma a las dos partes. Le decía el naval, fíjate, el policía naval le decía a los funcionarios de la Procuraduría el día de hoy, no, pues cálmense, tienen que revisar los papeles y con base en esa revisión, órale, vamos a hablar con ellos, citarlos y clausurar. Imagínate que el policía naval los ponga en orden en ese momento, porque la Procuraduría quería sus 400,000 pesos de multa, y obviamente los dueños de la luz decían, oye, pero ¿cuál multa si ni siquiera me avisaste? No me pediste los papeles, te estamos dando los papeles y no los estás aceptando ahorita. Me estás entregando un oficio en ese momento de lo que estaban incumpliendo. En fin, un total desastre, como lo es este gobierno, y pues ahí se nota, ¿no? El hambre, la avaricia, lo voraz que son algunos funcionarios, porque verdaderamente, o sea, 400,000 pesos a la luz, que por cierto, estaba transmitiendo la chica de Alcalor, y en ese momento llegó la Splinter, la camioneta que pues traslada a los cadáveres de COVID de los diferentes hospitales, y traía un cadáver que murió a consecuencia de COVID para ser cremado. Y le decía a la señora, pues aquí está el cadáver, llévenselo a la Procuraduría, a ver si ustedes lo van a cremar, ¿no? Dice, nada más que esto lo tengo que cremar en 20 minutos, porque ahí tengo otro cadáver que ya se está incinerando. Entonces, pues es una tragedia verdaderamente, los hospitales están saturados, y pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Ayer, fíjate, también en este sentido, en todo lo que se está viviendo del COVID y aunado a las negligencias de la Procuraduría, pues dramáticas las imágenes que circularon en redes sociales de personas, por lo menos vimos ayer 2 casos de personas que fallecieron en sus automóviles, en los estacionamientos. Uno fue en el Ixte de Jalapa y el otro desafortunadamente de Veracruz. Y así es el drama que se está viviendo. Pasa lo mismo en prácticamente todas las unidades de salud en el país, ¿no? Pero pues qué lamentable que la poca sensibilidad
de las autoridades se muestre ahora también en esta situación de la luz, ¿no? Sí, la verdad es que la Procuraduría del Medio Ambiente parecería ser o parecería que quisiera ser la caja chica de este gobierno, por lo menos para recibir, porque bueno, con el tema del COVID ya le hemos visto, como en los supermercados, ya la vimos actuar hoy en una funeraria, pero antes del tema de la pandemia también ya lo habíamos visto al procurador metido ahí en algunos escándalos, ejemplo con los basureros municipales. La verdad es que la Procuraduría empieza a ser una piedra en el zapato en el gobierno de Cuitláhuac García. Ricardo, ¿cuál es tu perspectiva hoy? Pues comparto la apreciación inicial que hacía Yamiri, ¿no? Yo creo que es evidente que pues nuestras autoridades están rebasadas, están bloqueadas, ¿sí? Finalmente, en el programa del martes, creo el alcalde Fernando Yunes mencionaba que pues, su labor está limitada a seguir las directrices que les mandan desde el centro, ¿no? Desde la Ciudad de México, y por lo tanto no tienen capacidad de gestión ni capacidad de iniciativa para tomar medidas adicionales. Así que la responsabilidad termina recayendo en nosotros los ciudadanos. Creo que esta pandemia no solo ha expuesto la incapacidad, insisto, de la clase política, sino también la falta de cultura de prevención entre la propia ciudadanía. Creo que si nosotros como actores sociales que tenemos una voz que puede llegar hacia los demás, tenemos esa responsabilidad de seguir haciendo conciencia, porque desafortunadamente ya normalizamos la pandemia. Es decir, esto ya no nos asombra, semana a semana se empiezan a romper nuevamente los récords de contagios, ya no nos asustamos como al inicio, ¿sí? Pensamos que ya va a pasar, seguimos haciendo ya muchos integrándose a su vida cotidiana sin los esquemas de esta nueva normalidad, porque también es muy ambiguo el planteamiento para regresar a la nueva normalidad. Es decir, establecen fechas, definen calendarios, juegan con los colores de un semáforo de una manera tan absurda que obviamente esto lo único que provoca es que se siga banalizando, se siga relativizando la gravedad de esta situación, y obviamente pues el bloqueo informativo al que nos tiene sometidos la Secretaría de Salud, porque pues, estamos claros que no hay posibilidad ni a nivel estatal ni a nivel federal de cuestionar estas cifras, ¿no? Pese a que se ha reconocido ya que hay un subregistro de víctimas, que hay un subregistro de contagios, pues lo dicen con tanta normalidad que ya no nos sorprende. Entonces creo que sí es importante que seamos los ciudadanos, que sean las empresas las que impongan, las que promuevan esta cultura. Los camiones ya están exigiendo el uso obligatorio del cubrebocas a los pasajeros, y hay pasajeros que se resisten a ponérselo, ¿no? Hay tiendas comerciales como Chedraui, por ejemplo, que durante prácticamente los primeros 2 o 3 meses de la contingencia, pues no limitaba el acceso, ¿sí? Seguía dejándolo, usando estas palabras que utiliza el gobierno federal y estatal, ¿no? A consideración de cada quien si usaba o no cubrebocas, si iba con 1 o 2 personas. Ahora ya no puedes ingresar más de una persona, se tiene que mantener la sana distancia, pero ya pasaron 3 meses, ¿sí? Y apenas estamos poniéndonos exigentes cuando en el imaginario colectivo esto pues ya es algo normal, ya tenemos que acostumbrarnos. Yo no me quiero acostumbrar a vivir en la zozobra de exponer a mis familiares o como acabo de leer ahora de un conocido estudiante mío, que su papá está muy grave, intubado, ¿no? Y cada día vamos conociendo este cerco que nos rodea a todos, y sobre todo aquí en la ciudad de Veracruz, el panorama sigue siendo muy complicado y desgraciadamente no tenemos visos de para cuándo vamos pues a tener ya respuestas concretas, ¿no? O sea, nos siguen dosificando las medidas, ¿no? Nos siguen dejando opcionales las restricciones, se enojan con los ayuntamientos y deciden tomar medidas adicionales, ¿no? O sea, es
pues la politiquería que tanto se dice en la que no se quiere caer, pues estamos atrapados en medio de ella. Sí, la verdad es que con mucha razón lo que dices, Ricardo, y también lo que dice Yamiri con ese tema de que es tarde. Creo que es tan tarde que veía yo una nota en el noticiero de Ciro Gómez Leiva el lunes de igual un señor que llega a un hospital de Pemex en Tabasco, que muere lamentablemente después de una atención tardía en el Hospital General de ahí de Villahermosa. Y hoy veía las cifras de ocupación de camas en Tabasco, que además ocupan el primer lugar, y ya rebasaron el 80%. Es el primer estado del país que rebasa la ocupación del 80%. Tienen 14% de disponibilidad de camas. O sea, es decir, pero ojo con las respuestas que dan, porque el gobernador de Tabasco, pues en lugar de decir vamos a mejorar la atención, vamos a ampliar la cobertura hospitalaria, sale a decir que la información es falsa, que el estado no está rebasado, que solamente se rebasó ese viernes para mala suerte de este señor, ¿no? Que sí se le atendió al final, etcétera, y pues qué lástima que se murió, porque detrás de este tipo de declaraciones se esconde la frivolidad, ¿sí? Y la falta de sensibilidad para entender, como dice ahora un hashtag que promueve el director de Animal Político, que su hermano falleció de coronavirus, dice, no son solo números, ¿sí? Y entonces se ha creado una tendencia para darle voz e identidad a todas estas personas, porque vemos a Gatell todos los días decir que hoy hubo 769 muertos, que mañana antier hubo 400 y tantos, 500, 600, y ponerle un número es un acto, pues obviamente estadístico, pero hace de lado y margina el dolor de las familias, la tragedia humana que se esconde, ¿sí? La incapacidad de gestión de esta crisis, pues toda una insensibilidad para entender que estamos frente a personas a nuestro alrededor que están falleciendo en las condiciones más injustas, digamos, para morir, que es en una absoluta soledad, que no los podemos despedir como se debe, con todo el cariño, con toda la familia, tiene que ser a distancia, porque incluso en el video ahí que pasó Ciro Gómez Leiva, pues había nada más 2 personas con este señor que falleció, ¿no? Entonces, todas estas limitaciones que se están dando, pues también reflejan cómo a partir de explotar este discurso científico, aparentemente estadístico, numérico, se deja de lado el gran drama social, ¿eh? Y eso es algo que sobre lo que no se ha reflexionado y es una tarea pendiente también para la propia prensa, porque he estado siguiendo, bueno, este tema, por ejemplo, en España, ¿no? En España, hace 2 fines de semana, el suplemento del País, el IDEAS, le ponía rostro a estas víctimas, ¿no? O sea, recuperaba sus historias, se están cuestionando el por qué esa tragedia en las residencias, donde hubo más de 19,000 ancianos que se contagiaron en residencias administradas por el gobierno, o en los propios Estados Unidos, prensa como el New York Times, que cuando llegaron a los 100,000 muertos, saca esta primera plana, ¿no? Con los nombres, lo mismo hizo la prensa en Brasil, es decir, creo que también necesitamos trabajar en la concientización de que estas víctimas, estas personas son víctimas de la falta de gestión, ¿no? Hay que humanizar un poco más la tragedia. Y Peralta, antes de entrar al programa me platicabas de un estudio que leíste por ahí, si no me equivoco, en Milenio, de que al parecer la mayoría de los fallecidos en el país son personas de bajos recursos y pocos estudios. Yo platicaba también con un amigo muy temprano y me decía que este tema de la desocupación hospitalaria en el Distrito Federal se puede estar debiendo no a que están reduciendo los contagios, sino a que la gente está llegando realmente a ocupar una cama para morir. Entonces, llegan las personas muy graves a los hospitales, ocupan una cama 7, 8 horas, fallecen y obviamente la cama se desocupa, por lo tanto no aparece la cama ocupada en las estadísticas. Si esto es realmente así, pues entonces la situación es más que preocupante, Iván. Sí, justamente quería leerles parte de esta nota de la que mencionas, y habla que el COVID-19 tiene un rostro de desigualdad, ya que 7 de cada 10 mexicanos que han muerto por la pandemia, el 71%,
tienen una escolaridad de primaria o inferior a la primaria. Además, el 46% eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal, y más de la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas para población abierta, es decir, que estas personas no tenían acceso a la seguridad social. Y dice que los mayores porcentajes de muertos se dieron entre choferes, ayudantes, peones y similares, vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, de reparación y de mantenimiento. Estos resultados pues los arroja un estudio que se llama Mortalidad por COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico. Lo encabeza un doctor en ciencias sociales, Héctor Hernández Bringas, y él forma parte del Centro Regional de Investigaciones de la Universidad Autónoma. Es gravísimo, les decía que es un doctor del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el que habla el que encabeza este estudio. Y bueno, pues sí, como dices, Pablo, las cifras serían mucho más graves. También hoy leía de otro funcionario, voy a tratar de ubicar la noticia, otro funcionario de que hablaba, reconocía más bien que las muertes en México podrían ser el doble incluso de las que están reconocidas oficialmente. Un funcionario del Instituto Nacional de la Salud Pública, en un momentito más se los voy a ubicar. Yamiri, quería preguntarte a ti, porque escuchaba hace rato a Ricardo decir que, bueno, pues son cifras, no se está humanizando la tragedia, y bueno, pues ha habido durante todos estos meses un recuento cotidiano, pero no en México, digo, en todo el mundo. Y aquí el gobierno que encabeza el presidente López Obrador asegura que eso por parte de los periodistas, por ejemplo, es ruin estar contando muertos, ¿no? Pues es que se tiene que hacer. Creo que en cada pandemia así ha sido, es el recuento de daños más allá de los números, como bien apunta Ricardo. Son también todas esas historias que lo mismo le pegan a todas las clases sociales. Creo que se ensaña con quienes menos tiene, pero es nuestra labor dar la voz a todas esas personas que viven un viacrucis desde el tema de poder diagnosticarse. Y les voy a platicar algo que me pasó más cercano, ¿no? La mamá de la niña que nos ayuda aquí en casa a trabajar desde hace muchos años, de repente se enferma, le dio gripe, me dijo no voy a venir porque mi mamá está gripada y acaba de fallecer su papá, de otra cosa. Después, a los 4 o 5 días, regresó a trabajar, siguió y a la semana nos comentó, al otro día, no voy a ir porque parece que tiene COVID. Bueno, pues se fue. Estuvimos nosotros 14 días en la cuarentena, por así llamarlo, y ya cuando ahora regresó, después de un mes, pues platicamos y me dice, porque se enfermó su mamá y se enfermó su hermano también, y una tía que no vivía con ellos, pero por la muerte de su papá había estado unos días ahí y también se enferma y muere. Y todo el viacrucis que narra ella para saber si estaba o no enferma su mamá, que en estas fechas pues no saben si lo que le dio fue una bronquitis mal cuidada o tenía el COVID, por el tema, número uno, de que viviendo en una comunidad en Jico, es muy difícil desplazarse a Jalapa y que aunque quisieron hacerlo, pues no las iban a atender. Hablaron a la línea COVID, tardaron muchísimo en atenderlas, se quedaron con las mismas dudas. Entonces, esa es una historia entre miles de historias de los contagiados, más de 12,000 contagiados que tenemos en este estado y que se tiene que visibilizar, porque la autoridad a veces nos vende la idea a quienes afortunadamente hasta este momento, esperemos así sigamos, no nos hemos enfermado, de que uno llega al hospital, le dan la atención como si estuviera uno en el ABC o en el Ángeles y lo tienen, perdón, es que mi perro quiere aquí opinar también, y no es así, es un viacrucis. Ayer bien lo comentaba bien Erika hace unos minutos, de la mujer esta que fallece en el estacionamiento del ISSSTE aquí en Jalapa. El ISSSTE sacó una versión diciendo que la señora había llegado al estacionamiento ya sin signos vitales.
pero desafortunadamente esas historias se repiten todos los días por decenas y nosotros tenemos que decirlo y también estos números deben de servir para crear conciencia. Si no se espantan de que diario tenemos 300 casi nuevos enfermos en promedio en el estado, pues no sé qué necesitamos para ponernos el chip. Insisto, no todo, el 50% de la responsabilidad es del Estado, pero el 50% de la responsabilidad es de nosotros. Entonces, si esto no alerta a la ciudadanía de cuántos están muriendo, no solo en México, en el mundo, pues entonces no sé qué necesitamos, Iván, para poder crear conciencia entre los ciudadanos. Esta mañana, se los quiero comentar, salió también una encuesta, una medición que hace Caudae, que es una encuestadora en la Ciudad de México, sobre el desempeño de los presidentes municipales, el corte al mes de julio. Y le preguntan a ciudadanos de 55 ciudades si están de acuerdo con su ámbito de competencia, considera que su alcalde o alcaldesa está tomando las decisiones adecuadas para prevenir los efectos del coronavirus. En esas 55 ciudades hay 3 veracruzanas. Sale obviamente el Puerto en la posición 16, sale Boca del Río en la posición 29 y sale Jalapa en la posición 38, donde 70.4% de los encuestados dijo que no está de acuerdo con lo que se está haciendo en la ciudad. Insisto, 50% es responsabilidad de las autoridades, pero también de nosotros como ciudadanos. Mientras no haya una conciencia de ambas partes, nosotros como prensa nos toca seguir denunciando estas historias y contando los enfermos, los que la han librado también, porque hay que decirlo, y por supuesto los que pierden la vida todos los días. Oye, Eric, rapidísimo, digo, para nivelar un poquito la conversación, pero ahora sí que te pediría un comentario súper rápido para poder hablar de lo que sucedió en Washington ayer. Pero parecería que la gente ya en este tema del COVID, pues está en términos de lo que la naturaleza diga. Sí, bueno, basta ver las imágenes de la Ciudad de México el día de ayer para ingresar a una plaza comercial de el Parque Delta, allá en el corazón de la Ciudad de México, las personas haciendo filas, o sea, de cuadras y cuadras para ingresar a Plaza Delta, y presentaba Denise un reportaje de a qué iban. Unas personas iban a comprar regalos, otras personas iban a comprar ropa, otras personas iban pues a chacharear a las tiendas. Es increíble verdaderamente lo que está pasando. Lo decía bien Yamiri, ya sabemos que el gobierno no va a hacer absolutamente nada. Ya el gobierno nos quedó claro en medio año que le dimos de confinamiento que son unos ineptos, unos negligentes, unos irresponsables. Si ya nos quedó claro que el gobierno nos va a dejar morir, pues nos tenemos que poner las pilas nosotros. Es increíble que en medio año, en más de 100 días de cuarentena, no hayan encontrado un mecanismo, una forma, una política para evitar que las personas mueran, para evitar que los hospitales se saturen. Esa es una parte, o sea, esa es la responsabilidad del gobierno. Son tan ineptos, tan incapaces, y nos queda claro que esta generación de políticos definitivamente no va a generar un cambio en este planeta. Son muy ineptos los políticos de ahora, que han tenido medio año y no han logrado descifrar una forma para evitar que las personas mueran por COVID-19. Es increíble la ineptitud, no solo de México, a nivel mundial. Y mencionaba Ricardo el caso de España. España es una vergüenza. Y por eso el presidente Pedro Sánchez ha tenido que ofrecer 2 disculpas públicas al pueblo español, porque más de 3 millones de ancianos murieron en los asilos porque los dejaron morir en España. O sea, el primer mundo nos ha dejado en claro que no le tenemos que envidiar absolutamente nada, porque ellos prefirieron el dinero que salvar la vida de sus conciudadanos, y eso es el primer mundo. Por otra parte, lo que comentabas de la gente, no entendemos, definitivamente no entendemos. Hay que salir a la calle y ver que de cada 10 personas, 2 llevamos el cubrebocas, a las demás le vale un pepino prácticamente lo que vaya a suceder, y todavía se te quedan viendo como que, ay, ese trae cubrebocas. Pues claro que traes cubrebocas porque te cuidas y cuidas a tu familia. A la gente cree que ya estamos en semáforo verde.
Y tan solo hay que recordar que Hugo López-Gatell dijo que hasta marzo o abril se va a extender la pandemia. ¿Por qué? Porque ellos no han descifrado en medio año cómo detenerla y nosotros, como ciudadanos, como sociedad, pues no hemos aprendido absolutamente nada. Sobre las familias enlutadas, solo mencionar que AMLO sí ha reconocido en sus conferencias y en el informe que dio hace unos días que efectivamente son familias enlutadas, ¿no? No son solamente números. Sobre los protocolos médicos de atención, pues es un hecho, es un protocolo mundial, es un protocolo mundial que nos tiene que quedar claro a todos los ciudadanos. Los médicos a nivel mundial atienden a las personas que tienen posibilidades de vivir. Y eso no se aplica solo en México ni en los hospitales de Veracruz, se aplica en todo el mundo. Si tú llegas prácticamente ya sin vida a un hospital, no te van a atender porque le van a dar prioridad a la persona o más joven o más sana o que va presentando apenas unos síntomas. También, pues es lamentable que se den estos casos por las muertes, los fallecimientos, pero también hay que recordar que muchas familias, muchas personas se atienden en sus casas por miedo a irse a contagiar de COVID-19, ¿no? Entonces lo que hacen es atenderse en su casa con los medicamentos que logran adquirir, que por cierto ya están agotados. Hay dos medicamentos, un antibiótico y un antiparasitario que ya están agotados a nivel mundial. En México tú preguntas y no se surte, sobre todo el antiparasitario, que en este momento se me va el nombre. Entonces, pues es una realidad que eso aumenta el nivel de letalidad del virus, ¿no? A eso agrégale que viciosos llenos de diabetes, estamos llenos de obesidad y no nos cuidamos, vaya. Es un círculo vicioso que pues se está acabando con la gente, ¿no? Y cierro, Iván, y ahorita vamos contigo, cierro nada más con el tema de los muertos. López-Gatell dijo que los muertos se tienen que multiplicar por 3. O sea, la semana pasada lo dijo. Los muertos los tenemos que multiplicar por 3 y los contagios por 10. Lo dijo la semana pasada y lo reiteró, ¿no? Nada más para comentar. Justamente es que hace un ratito les comentaba esta nota, decía, sí, México tiene un exceso de mortalidad del doble de los confirmados por COVID-19. Esto lo dice Ruy López Ridaura, quien es director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Que es decir, México no tiene 33,000 muertos aproximadamente. Según la Secretaría de Salud, debe tener 66,000 en estos momentos. Y según López-Gatell, por 3, hay que multiplicarlo. Imagínate, si fuera por López-Gatell, estaríamos hablando de 99,000 muertos. Pues esos son, porque sí, digo, si viene de una voz oficial que nos dice que los muertos los tenemos que multiplicar por 3, los que estás mencionando son, porque salió de la voz del propio López-Gatell. Él participaba en un foro que se llama España y México ante el COVID, respuesta del sistema de salud y los retos del futuro. Este foro lo organizó el Instituto Nacional de Salud Pública y dice que esto ocurre justamente por lo que comentabas, Eric, porque dice que no todos los pacientes tienen una prueba de diagnóstico de coronavirus y otros fallecen en los traslados o incluso en sus casas. Sí. De ahí se está diseñando apenas una estrategia con los secretarios de salud de los estados para implementar un mecanismo de atención comunitaria con la población que padece comorbilidades como la diabetes y la hipertensión, para que ellos sepan identificar los síntomas del COVID. La verdad es que es dar a tole con el dedo. Claro. Y no habrá forma de conocer todos los casos de forma oficial, sino así por estimaciones, ¿no? Porque bien lo reconocen, hay gente que ni siquiera sale de su casa y no quiere decir que no tenga COVID, incluso ahí llega a fallecer. Pablo. Así es. Gracias, Iván. Rápidamente le mandamos saludos a quienes nos están siguiendo en las distintas transmisiones que estamos llevando a cabo por los diferentes medios. A Rolando Hermida hasta la Ciudad de México, muchísimos saludos. A Carlos Zamora en la ciudad de Jalapa. Yo creo que hoy el que activó las porras fue Ricardo, porque traes muchísimos saludos, amigo. Te manda saludos Jos Domínguez, por aquí también te menciona Angie Vargas, Ingrid Urreta también. Muchísimos saludos para ti, Ricardo. Muchos
pues contentos de verte, porque también nos diste un buen susto, que incluso lo anunciaste por ahí en tus redes sociales. Pero bueno, para seguir con el programa, ayer el presidente de la República hizo su primera gira internacional, fue a Washington, estuvo en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, y pues un discurso que yo, por lo menos lo que vi, Ricardo, lo calificaste en tus redes sociales como institucional. Revolucionario e institucional, ¿sí? O sea, priista. Así. Tú sí entendiste. Sí, la verdad es que yo vi un discurso muy del corazón, vi un discurso que no fue ni siquiera de una visita de trabajo, que no hablaron, por lo menos en el discurso público, de los temas que se tenían que hablar. La verdad es que fue todo diría un ex compañero de trabajo, Nacho Gómez, fue un discurso chocholero. Por lo menos yo lo sentí así, entre mi gran amigo y te quiero y gracias por todo. Pero, Ricardo, explícanos por qué viste un discurso revolucionario institucional. Bueno, para poder entender el significado de el éxito diplomático, porque fue un éxito diplomático, tanto el discurso como la visita, pues hay que diferenciar el éxito diplomático de un éxito más amplio en temas coyunturales y delicados que se tenían que haber tratado, pero que se omitieron en la agenda. Sí, yo creo que aquí quedaron muy de manifiesto los buenos oficios de Marcelo Ebrard, ¿sí? Como el pues, gran salvador de muchos tropiezos de la 4T. Jugaron mucho con este discurso de que esperaban, y el propio López Obrador lo decía en la Casa Blanca, ¿no? Los que esperaban que nos peleáramos fracasaron. Fallaron en sus pronósticos, pero nadie esperaba que se pelearan porque nunca ha habido realmente una intención de contestar a las agresiones del presidente de los Estados Unidos hacia los mexicanos en general por parte del presidente de México, que de repente el candidato López Obrador sí estaba muy envalentonado, ¿no? Por ahí incluso publicó un libro que se llama Oye Trump, ¿no? En donde, bueno, pues lo comparaba con Adolfo Hitler, lo llamaba racista, ¿no? Y ahora, bueno, es su amigo. Entonces, hay un éxito diplomático ahí, pero hay que entender el trasfondo de esta visita también. Hoy un funcionario de la Cancillería hace una declaración en una rueda de prensa con la embajadora en Estados Unidos, y dice, esto es como una relación de pareja. Si uno tiene una esposa a la que no le gusta el fútbol y uno le insiste todo el día en hablar de fútbol, pues no va a acabar bien la cosa, ¿no? Y creo que ahí está la clave para entender el éxito de esta visita hacia los Estados Unidos, ¿no? Ahora, la venden también como, pues, leía yo ahí en Twitter al Monero Hernández, ¿no? Dice, bueno, nunca un presidente de México ha llevado y ha caminado con tanta dignidad por la Casa Blanca y ha sido recibido con tal boato y demás, ¿no? Pues no sé de dónde sacan esa información. Si no conocen la historia diplomática de las relaciones de México y Estados Unidos, pues yo los invitaría a leer este excelente trabajo de Sergio Aguayo, ¿sí? El panteón de los mitos, Estados Unidos y el nacionalismo mexicano. Y bueno, pues él hace una recuperación muy interesante a partir del estudio de la prensa sobre cómo ha sido esa relación, cómo se ha leído desde Estados Unidos esta relación entre México y los Estados Unidos. Y creo que sigue vigente ese trabajo publicado por el Colegio de México, porque vean la primera plana del New York Times de hoy, ¿sí? No hay nada, ¿sí? Yo me he vuelto aficionado al New York Times. Yo esperaba, dije, bueno, pues va a ser interesante cuál es la imagen que va a recuperar el New York Times, cuál va a ser el encabezado que va a poner. No esperaba un encabezado de 8 columnas, ¿no? Pero por lo menos una nota, aunque sea en el cintillo inferior que ellos acostumbran en su sección internacional para decir pase la página 20, nada, ¿sí? No hay nada, porque pues finalmente fue una visita más para el establishment norteamericano, no trascendió realmente, a pesar de
hay un recordatorio de Joe Biden, ¿no? Donde dice, no se les olvide que les dijo violadores. Hay una carta del grupo demócrata del Congreso también señalando que no es amigo de los mexicanos. Y ese famoso discurso revolucionario, porque dijo que los migrantes son buenos, son honrados, son trabajadores, porque echó flores a todos lados y demás, pues no se traduce en hechos concretos. El muro se sigue construyendo, ¿sí? Lo que ellos están cantando con mucho éxito es que Donald Trump se contuvo, y eso sí hay que reconocerlo. ¿Cómo se contuvo? No se nos olvide que cuando Peña Nieto lo invita a México como candidato, viene por la mañana y en la tarde en un meeting dice México va a pagar el muro, ¿no? Y entonces eso fue lo que le valió el puesto a Luis Videgaray en su momento, y es que no hizo ahora, pues es lo que salvó el puesto de Marcelo Ebrard o de quienes hayan hecho todo el trabajo de gestión. Hay también lo hizo hace 3 días. Sí, bueno, hay que esperarse, exactamente, hay que esperarse. Ahora, positivamente hablando, vamos a buscarle un aspecto positivo. Tal vez esto mejore las condiciones para promover la inversión. No se nos olvide que hace unas semanas el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Lando, hace esta declaración donde dice, bueno, pues que están dudosos porque les cambian las reglas del juego, ¿no? Y bueno, hoy ya se anuncia que hay grupos interesados en invertir en México, por lo menos ya se amarraron 4 grandes inversiones, me parece. Entonces, si ese es el camino, pues qué bueno, hasta esperar un exabrupto de Trump que tire abajo finalmente esa famosa amistad, ¿no? La otra cuestión, nada más para terminar, no hubo preguntas a la prensa, no hubo posibilidad de preguntar, entonces estuvo muy blindada esta cumbre para aprovecharla y, insisto, hay que leer, Angela Merkel rechazó ir a Estados Unidos, Justin Trudeau rechazó ir a Estados Unidos y bueno, pues le hicieron el caldo aquí la Cancillería mexicana y qué bueno que hubo un éxito diplomático, pero no, yo creo que todavía no hay que echar campanas al vuelo. Yamiri, el Reforma en su portada pone el idilio. Reforma. Y digo, nadie deseaba que le fuera mal al presidente en este viaje, eso era más que obvio. Si le va mal al presidente, pues nos va mal a todo el país. Sin embargo, hay varios puntos interesantes de esta reunión. Uno lo señalaba hace un ratito, hace unas horas, la dirigencia estatal del PRI, y que tiene que ver con que el presidente no se reunió con comunidades de migrantes aprovechando este viaje. Entiendo la pandemia, pero bueno, se podía también hacer con todas las medidas necesarias. Y como ustedes saben, pues los mexicanos para todos somos creativos, le ponemos el ingenio y demás. Y entre todos los memes que llegaron, hay uno con el que yo me quedo, que menciona al presidente, es la imagen de López Obrador con Donald Trump, están en esta declaración conjunta, y ponen en el pie, nos ha tratado con dignidad y respeto, lo dice López Obrador, y abajito están estas áreas de detención que son jaulas, porque no tienen otro nombre, llenas de migrantes, ¿no? Creo que esa imagen dice más que 1000 palabras y el tema de los migrantes era un gran pendiente. Han sacado esta declaración conjunta a ambos países y pues se centra básicamente en el tratado de libre comercio, en el TEMEC ahora, y nada más voy a leer un párrafo que fue el que me quedo con él. Dice, con gran aprecio, México y los Estados Unidos reconocen los avances que nuestros dos países han logrado hacia una relación renovada y fortalecida, preparada para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del siglo XXI de nuestra región de América del Norte. Nuestra reunión conmemora la entrada en vigor del histórico Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, un acuerdo de libre comercio que fortalecerá nuestra competitividad global como región y promoverá el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad para los pueblos mexicanos y estadounidenses. Eso esperamos todos, pero la clave, desafíos de seguridad. Para México, para Estados Unidos, el problema económico de México no es el grave, sino nuestro problema de seguridad, el narcotráfico que no se ha podido frenar y que ahí está la clave de todo.
Y el segundo punto que yo vi interesante de esta reunión, pues es el regalo que le hace Estados Unidos al presidente ya casi a su regreso, que fue la detención de César Duarte, del ex gobernador de Chihuahua. Qué curioso que el día que va el presidente López Obrador a Estados Unidos, justamente ese día, después de tanto tiempo supuestamente buscándolo, lo agarran en Florida. Bueno, es un regalo, creo yo. Le corrió la cortesía y le dijo, presidente, pues ahí tienes una joya que sin duda alguna le sumará votos en la contienda electoral y que lo cacaraquearán las próximas semanas hasta donde dé la liga. Fíjate, Yamiri, justamente que hablas de este regalo, yo escuché a alguien en la mañana que hablaba que fue una ofrenda al Tlatuani López Obrador, y en un momentito más nos va a ampliar ese comentario don Eric Domínguez. Yo nada más quiero leer un poquito un comentario que nos dice Rafa Pérez Cárdenas, a quien le mando un gran saludo y un abrazo, nos acompañó el pasado martes. Dice, me permito opinar, los discursos se pactaron en temas que no generan conflicto. Por eso lo que se dijo, así sean buenos mensajes, ninguno corresponde a la realidad, como bien lo dice Ricardo. Los temas que sí generan conflicto ahí están a la espera de que revienten en cualquier momento. Yo rápidamente les quiero decir, creo que esta visita se entiende más por lo que no se dijo que por lo que se dijo. Los dos están haciendo un favor mutuamente. El presidente López Obrador, yo creo que no de forma inocente, yo creo que eso es lo que ellos van a querer vender, le ayuda en el tema electoral con la parte de los migrantes, que no es precisamente el target de Donald Trump. Y yo, a mí me gustaría, por ejemplo, poner un poquito más en contexto, no solo la visita, sino qué pasó los días anteriores. El lunes, Donald Trump personalmente fue a ver la construcción del muro en Arizona. Se tomó unas fotos. Vamos, eso es lapidario, ese mensaje para los mexicanos, ¿no? Y bueno, pues como bien dices, le pagan la visita con la detención de César Duarte, y a mí me llama, pero muchísimo, muchísimo la atención dos temas. Que ese mismo día aquí en México, cuando estaba siendo muy criticado López Obrador por visitar a Donald Trump en la Casa Blanca, encuentran el cuerpo de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que no es cierto. Él había sido encontrado hace 2 años, según consta en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, y bueno, a alguien se le ocurre refritear, sin afán de ofender a nadie, refritear pues a este muertito del grupo de los 43 de Ayotzinapa ese mismo día. Y además, escuchar después de que se da a conocer la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, al actual, al panista Javier Corral. Él habla de que desde hace 3 años lo tenían ubicado, habla por qué aeropuerto entró, por el de Newark en Nueva Jersey, a qué se dedicaba, todo. Lo tenían esperando el momento idóneo para pues presentar esta ofrenda, mi querido Eric, ¿no? Sí, fue una ofrenda de Trump a nuestro Tlatuani, Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que... Al tuyo. Sí, bueno, pues finalmente es el presidente de los mexicanos. De todos los mexicanos, dicen. Fíjate que a mí me encantó la gira. O sea, me encantó la gira. No le veo un pero. Y mira que si me han escuchado en el noticiero, Eric, si hay alguien crítico, soy yo, ¿eh? Eric, perdón que te interrumpa, pero aquí que dices, que acabas de decir, me encantó la gira. Sí. Cuitlagua García, tu gobernador o el gobernador de todos los veracruzanos. Fuchihuacala. Ayer envió un tuit ya muy tarde en la noche felicitando de su parte de algún grupo de gobernadores y de la jefa de gobierno al presidente López Obrador por el éxito obtenido en la gira. A ti que te gustó la gira, te pregunto, ¿cuál fue el éxito de la gira? Pero hablemos de altura, de políticos de altura, no por hablemos eso, de pequeñeces ni de cochinadas, vaya. Yo no entiendo cuál es el éxito de la gira. A mí me encantó la gira, me encantó todo el simbolismo, tanto Ricardo y Yamiri no me dejarán mentir, el simbolismo de la gira fue maravilloso. O sea, verdaderamente este señor es un genio, es un genio. ¿No? ¿Mande?
David y Goliat, el simbolismo de esta gira. Es impresionante, pero además con toda la dignidad. O sea, te vas a plantar contra un hombre que nos dijo asesinos, nos dijo ladrones. Y no le reclamas nada. No, porque, pues, Le dices que gracias por tratarnos no. tan bien. Es que todo fue perfecto. Yo desde que arranca y la manera de ver al presidente yendo en clase económica, porque esto es un show. O sea, Claro. él sabe lo que hace, él sabe comunicar, sabe llegarle a sus 30 millones de votantes y ahora a casi 50 millones de votantes. Por eso lo hace, porque sabe que cuando lo vean en la clase económica van a decir esto nunca antes lo había hecho un presidente y no, nunca antes lo había hecho un presidente en la era moderna de México. Llegan agentes aduanales y le dicen, señor, pásele, por favor, ahí va con su camisita arrugada, saliendo del avión en Atlanta, se sube a otro y ahí le perdemos el rastro, llegan a Washington, duerme en la embajada con todos los políticos que llevaba ahí. Como el Papa cuando viene la anunciatura, ¿o qué? Sí, duerme en la embajada, todo el simbolismo, va y le agradece a Lincoln en una de las imágenes más simbólicas que hay, porque Lincoln fue un aliado de México cuando quisieron invadirlo y cuando le quisieron declarar la guerra. Eric, me voy a levantar de la silla y me voy a ir, ¿eh? Es que me encantó todo. Ojo, aquí también hay que observar también, ahorita que menciona Eric, el tema, todo este tema simbólico también, la gente que se congregaba para recibirlo, ¿sí? Uno diría, bueno, viene el presidente y se mueven los migrantes. Yo creo que no, desde hace algunos meses, Dolia Esteves, la corresponsal de Aristegui Noticias allí en Washington, había estado documentando cómo los consulados o algunos de los consulados estaban siendo utilizados como sedes, digamos, de Morena en los Estados Unidos. Sí, claro, y estaban funcionando como escuelas. Entonces tú veías a gente con las playeras de Morena, con las consignas clásicas de los mítines obradoristas y ninguna cartulina y ninguno exigiendo, salvo los grupos antagónicos que se atribuyen a Frena, ninguno exigiendo que le pida al presidente que frene la iniciativa que quiere tumbar el DACA, que proteja a los Dreamers, que garantice tales cosas, ¿no? O sea, es como que si estuvieran muy contentos de la manera en que están siendo tratados allá y forma parte, pues, de todo este show que estratégicamente Pero a ver, yo entiendo, déjame ponerte algo, porque yo entiendo esta parte que tú dices. Pero es que no he terminado. El show montado fue falta todavía elogios. No me dejas terminar todos los elogios que tengo para la gira. En serio. Mira, va y hace a Lincoln, que bueno, ahí va a la estatua de Benito Juárez, se mueve Morena, se mueven los consulados, pero también se mueve la oposición. Es lógico. Y hay quien también fue, Ricardo, también fue de manera gratuita, porque lo sienten a favor y en contra, ¿eh? O sea, porque no se puede decir que no hay personas que no fueron de voluntad tanto a favor y también a gritarle cualquier cantidad de cosas en contra, ¿no? Me parece que están en su derecho y Morena estuvo demostrado que movió gente allá en los Estados Unidos, pero después viene el discurso que a mí me encantó, fue un discurso muy atrevido, fue un discurso que fue muy elegante, la manera de que el presidente López Obrador le dijo en su cara, en el mismísimo jardín de las rosas, de las flores de la Casa Blanca, un jardín casi santificado por los Estados Unidos, que los mexicanos son valiosos. Y a diferencia de lo que él les había dicho, que eran rateros y todos los mexicanos ahí iban a trabajar, a ganarse la vida honradamente, que eran valiosos, que eran importantes para los Estados Unidos, lo que tú quieras, pero se lo dijo de manera elegante. También le dijo que a pesar de todos los agravios de los Estados Unidos, pues esas diferencias se pueden superar por un bien mayor. Después, bueno, ahí vienen los elogios. Yo me quedo con la reacción de Trump, que pues reacciona a un mandatario completamente diferente a los que lo han visitado en la Casa Blanca, reacciona aplaudiéndole a Andrés Manuel López Obrador. Este tipo, cuando quiere ser miserable y déspota, lo es, y cuando no, le sale del corazón. Cuando le salen esos vivas de Andrés Manuel, la reacción de Trump es natural, es real. O sea,
Es impresionante. Después viene la cena, vienen los discursos y pues ahí se ve, digamos que la relación más, más fraterna. ¿Por qué se hace esto? O sea, hay que ir más allá. ¿Qué pasa? Y yo me voy a lo que hoy, bueno, ayer publicó el Washington Post, no hay que perder de vista. México va a ser el filtro migratorio de Trump lo que le resta. Y si Trump se reelige, que lo más seguro es que no, porque las encuestas están totalmente desfavorables a él, si Trump se reelige, México va a establecer estaciones de migración. Una va a estar en Coatzacoalcos, que van a ser el filtro para que no lleguen a los Estados Unidos. Eso ofrece México. Oye, Eric, perdón que te interrumpa. México no va a ser el filtro. México ya es el filtro. Hay 26,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur desde hace meses. México le fue a regalar dinero a Centroamérica para evitar que los centroamericanos quieran llegar a Estados Unidos. México está haciéndole el trabajo a Donald Trump. Por supuesto. Por supuesto que lo está haciendo. Te voy a decir una cosa. Si alguien había desatendido sus obligaciones migratorias, ¿qué país crees que haya sido? México. Claro. No había un solo policía en la frontera con el sur. Hasta antes de que Trump chantajeara al presidente diciéndole que le iba a poner aranceles. O sea. Pues claro, entonces, por supuesto. Entonces mandó 26,000 elementos. Oye, Yamiri, nada más te quiero comentar aquí, valga la redundancia, 2 comentarios. Dice Jessica Zamudio hasta la Ciudad de México. El éxito de la gira fue que AMLO bebé habló de volada, de corridito, 40% más rápido. Oye, y es eso, o sea, sí, es eso, es el tema migratorio lo que le está ofreciendo a México. Eric, a mí, digo, tiene simbolismo, sí, la gira, pero otro simbolismo que a mí me molestó fue el hecho de que se ha negado a usar cubreboca y allá llegó y se lo puso. Pues entonces, ¿qué aquí no valemos o qué onda? Y el otro tema, las mismas pruebas del COVID, ¿no? Aquí, ¿cuánto se le insistió que se le hiciera? No se la hizo. ¿Va para allá? Bueno, sí me la voy a hacer. Entonces, yo creo que lo del tema de las protestas, Eric, estaba muy armado por parte de las dos partes, tanto los que lo apoyaban como los que estaban en contra. Muy pocos realmente naturales. Y seguramente fue un perdido por ahí a favor y otro en contra. Sí, pero realmente todo formado y cada quien mueve su gente, ¿no? Claro, y se vale. Ahora, también lo que decían de que por qué va, a ver, digo, no hay que rasgarse las vestiduras. México no está en la posición que está ni Alemania ni Canadá. Son países de primer mundo, son países que le pueden discutir el tú por tú a Trump, pero México es desafortunadamente uno de los países que no puede decirle que no al presidente. Si el patrón te llama, tienes que ir. AMLO a mí lo que me queda muy claro, la verdad es que... Y gana más México que lo que pierde, definitivamente. Algo que a mí me queda muy claro es que los dos se apoyaron en un tema electoral. En este programa hemos hablado cómo el presidente arrancó su campaña electoral desde el 6 de junio, y la verdad es que hubo ahí, en los dos discursos, por supuesto, hay mensajes electorales hacia los dos países. Por supuesto que Trump arriesgándose a no hablarle a su base, porque la base de Trump en Estados Unidos es el racismo, es la parte de no queremos a los mexicanos, queremos un muro, pero al final corre un riesgo para intentar también ganar votos hispanos, porque hoy más que nunca los necesita. Con este tema de las encuestas está 8 puntos abajo de Biden. Quien entiende en México, y quisiera que bajáramos un poco a lo que pasa ya hoy en México, quien creo que entiende en México esta parte del tema electoral es desde anoche Silvano Aureoles, un gobernador que se le avienta el cuello al presidente de la República, y tal cual, su último tuit, por lo menos su último tuit dice: pobre México, sus enemigos son los amigos del presidente Trump. Ese, entre otros muchos tweets, atacando al presidente de la República. Entiendo que al final es política, que él ya, por lo menos, lanzó una campaña en contra del presidente, Iván. Fíjate, antes de darle la palabra a Ricardo, creo que quiere hacer un comentario, varias cosas que hay que decir. Hablaba Eric de la osadía que tiene López Obrador en el discurso. Rafa Pérez nos lo comenta también. La osadía es atreverse a lanzar esos 3 Viva México, esas vivas
en el jardín de la casa. Pactado. Por supuesto. Pero ¿qué Estaba pactado. tal el discurso en la cena? Un discurso improvisado, Claro. limitadísimo, un discurso digno de Cuitláhuac García Jiménez, por ejemplo. Pero además, es que ya todo se había dicho. Pero además, ¿quién acompaña al presidente en esa cena? La mafia del poder, la mafia del poder. Son los que ha criticado sistemáticamente en las mañaneras y son los que lo acompañan. Hablan, por ejemplo, del simbolismo de viajar en vuelo comercial hacia Estados Unidos. Y ¿se acuerdan ustedes cómo mandó a traer a Evo Morales? ¿Cómo mandó a traer a México la ceniza de José José? Sí, pero un presidente no había viajado en vuelo económico. Lo que tú me digas. La Fuerza Aérea Mexicana. Lo que me digas, pero un presidente de México no había viajado en vuelo comercial. Eric, yo tampoco había visto a un gobernador, por ejemplo, viajar en ADO para sacarse una foto y no volver a hacerlo nunca. Pero ¿qué ha cambiado en el país o en el estado que viajan en camión o en ADO? Pero lo que me digas, nunca lo había visto. Mira, yo te voy a decir algo porque hablas de la cena y aparte, independientemente de que el tema se ve como la mafia del poder, también hay que tomar en cuenta que se llevó al show business en México hoy, ¿eh? Y les voy a poner 5 nombres bien fáciles. Se llevó a Bernardo Gómez de Televisa, se lleva a Salinas Pliego de Grupo Azteca, se lleva a Vázquez Aldir de Grupo Imagen, aparte se lleva al director de Grupo Value, que es uno de los tiburones de este show de televisión de Shark Tank. Y a Pati Armendáriz, que también es un tiburón, ¿no? Exacto, o sea, es decir, el presidente se lleva ¿Sabes a qué se llevó? También se llevó a Geraldine Ponce, ¿no? Al menos en el avión dicen. Eso es lo que dicen. Oye, Ricardo, a ver, danos un comentario, porque yo te vi muy filoso en redes sociales desde el día, desde el día que emprendió el vuelo el presidente hacia la Unión Americana. No, fíjate que no, porque estuve un poco desconectado de las redes en ese sentido, pero yo creo que, insisto, es un éxito diplomático, sí lo es, pero el resultado real no lo conocemos. O sea, finalmente esa declaración conjunta, pues es un documento protocolario, ¿sí? El discurso en el Jardín de las Rosas forma parte de esta propia negociación, ¿no? Que se da entre los equipos de ambas cancillerías. Una de las tesis que han marcado precisamente las relaciones tan tirantes entre México y Estados Unidos es que siempre llegan a acuerdos para el desacuerdo, ¿no? Entonces, en este sentido, el discurso de López Obrador puede inscribirse dentro de esta tesis. Hubo un acuerdo para estar en desacuerdo en su propia casa y se entiende por el contexto. Los dos necesitan una bocanada de aire fresco porque uno está atrapado en una crisis de seguridad, en una crisis de salud terrible, en una crisis económica, ¿sí? Y el otro está atrapado en una crisis electoral porque se cayó de las encuestas. Entonces, a final de cuentas, el mensaje termina siendo ambiguo porque dudo mucho que los migrantes identifiquen a Trump en Estados Unidos, identifiquen a Trump ahora como una opción, ¿sí? O que reconozcan que el presidente logró acuerdos importantes para apoyar o mejorar su situación migratoria en los Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces, yo lo dejaría únicamente como un éxito diplomático y hasta ahí, ¿sí? Ojalá que el mensaje hacia la comunidad económica norteamericana pues permita generar mayores condiciones de confianza que ayuden y alivien la situación económica de nuestro país. Y nada más una cuestión también, pues no hay que olvidarse que Enrique Peña Nieto también era amigo de Trump, ¿sí? Del yerno se le dio la condecoración del Águila Azteca, ellos son los que cerraron el acuerdo para el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Hay que ver qué tipo de negociaciones se acordaron también ahí en Los Burito, porque no se nos olvide que Jesús Seade está candidateado por el gobierno de la 4T
para presidir la organización más neoliberal del mundo, ¿no? Como es la Organización Mundial del Comercio. Entonces, es un juego ahí de toma y daca, pero al final, por lo menos yo no tengo claro quién tomó qué y quién va a dar qué. Es que ya todo está dicho, Ricardo, ya todo está prácticamente dicho. Esto era una visita, esto era un show, esto era una puesta en escena donde había actores, el público éramos nosotros, los actores eran ellos, el guión ya estaba preestablecido con grandes escritores. Sí, pero ojo, tienes a dos actores que son excelentes improvisadores, que no se apegan a los guiones. Entonces yo creo que ahí lo que habrá que esperar es, cuando se les olvide el guión, cómo van a improvisar. Todo está dicho. Seguramente, todo está dicho. No, a ver, Trump esta semana redujo las camas a los migrantes. O sea, a ver, es que yo no comprendo por qué quieren encontrar la solución a los problemas bilaterales de siglos entre México y Estados Unidos en 24 horas. Fue una obra de Broadway. O sea, esto no tiene nada que ver con la relación diplomática, porque toda la relación económico-política está en el TEMEC. Y Donald Trump va a seguir con sus temas antimigrantes. A ver, todo mundo se espanta de Donald Trump. Obama regresó 4 millones de mexicanos. O sea, 4 millones al año. A ver, en los 8 años de Barack Obama. O sea, todos los presidentes. Biden, ahorita fue filtrado un video hace unas horas de que su política antimigrante va a ser brutal. O sea, entonces, es el grave problema que hay en la relación. Todo está dicho. Yamiri, ¿qué va a hacer el presidente o qué va a contestar el presidente en la mañanera cuando, bueno, esperemos que no lo logre, pero si Trump al final logra cancelar el DACA? Es que en parte tiene razón Eric en este sentido de que no se iba a cambiar absolutamente nada en esta visita, que tenía que hacerla de cajón perla, si no nos iba a ir peor. Eso es innegable, por muy nacionalistas que nos pongamos, es innegable. Y si al rato, como tú bien apuntas, sale Trump porque electoralmente le conviene más otra cosa, pues vamos a tener que volver a doblar las manos como la doblamos en el anterior sexenio y en el anterior y en el anterior y en el que vendrá seguramente. No podemos, en esta relación de tres, pues somos la parte más endeble, necesaria, pero endeble. Nuestra economía, nuestros problemas no son los de Estados Unidos ni son los de Canadá. Nos necesitan, por supuesto que nos necesitan, pero no desde un punto de vista en el que nosotros podamos poner las condiciones. Desafortunadamente para nosotros no funciona así el juego. Sí llevamos muchas desventajas. Insisto, el tema del narcotráfico es nuestro principal dolor de cabeza y que está ahí en el TEMEC también apretando con calza. Y que entonces si nos dicen, pues vas a tener que hacer filtro migratorio, pues lo vamos a tener que hacer. Insisto, por muy nacionalistas que seamos, no somos ciegos y ha sido la realidad no de Andrés Manuel López Obrador, sino de Peña, de Calderón, de Fox y del presidente que ustedes venga en mente en los últimos tiempos. Y así tenemos que seguir jugando. Lo inteligente, pues a veces jugar con las fichas y las circunstancias. Si el presidente llega muy gallo a echarle pleito, porque es como esa canción, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme, son igualitos. Igualitos. Sí. Pero si él se pone a pelear, pues vamos a salir muy raspados. Entonces, a tragarse sus palabras. Los dos, claro. Bueno, después de este Oscar que Eric tuvo el agrado de entregarle a Marcelo Ebrard por el show montado el día de ayer en Washington. Sí, yo le doy Globo de Oro, le doy Oscar, el Ariel, el TV y novelas, le doy todo. O sea, me encantó. Sobre todo el TV y novelas, con eso. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque vimos a un presidente. O sea, no vimos al show que nos da en las mañaneras, no vimos al show montado de las mañaneras, porque él así lo quiere hacer. Vimos a un presidente, un jefe de Estado que se condujo y que obligó al otro porque así le conviene políticamente, porque sabe que está perdido y su discurso tiene que cambiar porque su base electoral ya no le da. Bien. Entonces, su discurso electoral ya no le da. Entonces, AMLO aprovechó esa necesidad electoral que tiene Trump para decirle,
tienes que ser diferente. Lo aprovechó y Trump lo hizo. O sea, necesidad que también tiene Andrés Manuel. Pero bueno. Ambas partes, claro, pero ambas si me partes se permiten, notaron completamente diferentes. Porque por respeto a nuestra audiencia y a ustedes que nos acompañan y se nos va el tiempo y tenemos un tema pendiente, yo sí les quisiera pedir, antes de irnos, un comentario sobre la actual situación que está viviendo Veracruz. La verdad es que estamos viendo otra vez, por lo menos, un muerto diario en la calle, en cualquier parte del estado. Anoche, bolsas con restos humanos en el bulevar en Coatzacoalcos, antier acribillados en una ciudad en el norte del estado, la muerte muy lamentable de una rectora de una universidad en Jalapa que entraron a la universidad y lamentablemente la acribillaron. Ayer vimos cómo un grupo de rectoras le enviaban, una carta al gobernador haciéndole un llamado a esclarecer el caso. La verdad es que el gobernador en el informe de lunes dice la seguridad en Veracruz cambió con el nombramiento de una nueva fiscal que sí investiga, pero mi pregunta de hoy es, ¿y dónde están los resultados de esas investigaciones? Porque, pues, sin resultados, sin personas detenidas, pues esto no se va a acabar y no va a disminuir nunca. Quisiera pedirle una primera impresión de este tema. Bueno, la única impresión que nos va a dar tiempo de tener a Ricardo, porque además Ricardo es académico, director de una universidad, y por supuesto, pues tiene ese sentir que estas rectoras como mujeres lo hicieron hacia el gobernador. Adelante, Ricardo. Sí, bueno, la rectora de la Universidad Veracruzana suscribió más bien también la carta al presidente de la República, ¿sí? Por la gravedad del asunto y obviamente por el tema de que independientemente de ser un acto de violencia, pues como ya nos estamos acostumbrando desgraciadamente desde hace años, se atenta ahora contra una autoridad educativa dentro de una institución educativa. Sí, entonces a mí lo que me llama la atención en esto es el toque de crítica que hace este grupo de rectoras, incluidas la de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la Universidad del Caribe, del Colegio de México, hacia esta política también del discurso de minimizar la violencia hacia las mujeres, ¿no? De insistir, se aprovecha este lamentable acontecimiento para recordarle al presidente que minimizar la violencia contra las mujeres, pues lo único que hace es incrementarla, ¿sí? Y exponerlas a mayores riesgos desde ese discurso que utiliza de decir que las mujeres pueden cuidar a los papás, que son la base de la familia, porque son las que son más dedicadas, etcétera, eximiendo de su responsabilidad a los varones, pues es muy delicado en un jefe de Estado. No hay que perder de vista ese tema también porque la pandemia lo dejó en suspenso, ¿sí? No se nos olvide que el movimiento feminista le estaba cobrando una factura de muchos años y estaba siendo atizado por el propio discurso del presidente. Entonces, creo que esta carta de las rectoras cuida la formalidad, pero es dura, ¿sí? Es una carta dura, exige justicia, exige esclarecer estos crímenes, remite al tema de los feminicidios en Chihuahua desde los años 90, ¿no? Y aterriza en la crisis de seguridad que actualmente atravesamos. Y el hecho de que una mujer esté a cargo de la fiscalía en el estado, pues tampoco garantiza que sea diferente a los demás. Como ya se comentó aquí en su momento cuando estuvo Lourdes Castellanos, pues es una funcionaria cercana al grupo de poder. Han hecho maniobras ahí también, ha quedado evidente las maniobras para reclasificar delitos, entre ellos el del feminicidio, y entonces decirnos que están atendiendo el problema cuando les está explotando en la cara otra vez, nos está explotando a todos nosotros, nos está afectando a todos en este sentido, y pues de ahí la gravedad de la situación, y yo aplaudo la carta a la que se suscribió nuestra rectora de la Universidad Veracruzana. Gracias Ricardo, y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Entiendo que tienes que ya salir, nos alargamos un poquito, pero bueno, pues nos vamos a estar viendo seguramente aquí en más emisiones de Veracruz en Zoom. Gracias. Yamiri, el tema de inseguridad sigue cobrando víctimas en el estado. Y
ahí medio un día después del informe del gobernador, aquí lo tengo en la mano, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado. Este comunicado, nada más les voy a leer el título, exhorta CONAVIM a Fiscalía y Gobierno de Veracruz a garantizar acceso a la justicia en el caso de la rectora de la Universidad de Valladolid. Al otro día tuvo que salir la Fiscalía a emitir un comunicado diciendo que se estaba actuando, etcétera. Bueno, esos rituales ya lo sabemos. Pero también esta misma semana, después del corte de caja del gobernador, se da la muerte de esta pequeña panadera que vendía pan allá en Naulinco, Reina, una niña de 12 años. Hace un mes era José, este niño asesinado brutalmente en Acayucan, y yo no entiendo cómo podemos, bueno, yo no, cómo se puede echar las campanas al vuelo en el tema de seguridad cuando tenemos casos como estos. Sí, siempre se han dado, pero creo que hoy es con mayor frecuencia, con una crueldad indescriptible, y no nada más son los niños, son las mujeres asesinadas. Está este caso de denuncia de un joven al que la Guardia Civil le disparó, si es la Guardia Civil, si me equivoco, corríjanme por favor, allá en Coatzacoalcos. En sí, todos los días son casos de abusos policiales, de asesinatos, de violaciones, de feminicidios, de secuestros, y nada más nos hacemos como Estado bolita esperando la embestida a ver a qué hora va a pasar. No hay nada que celebrar en estos 2 años desde que ganó el gobernador en materia de seguridad, como tampoco lo es en materia económica ni en materia de infraestructura, y ya mejor ahí le paro porque ya no tenemos tiempo. Oye, Eric, bueno, pues ya está más que claro, ustedes han dado cuenta de todos los hechos lamentables que día a día nos encontramos en el tema de la violencia, y la única respuesta que yo veo por parte de la autoridad es decir que todas las mañanas se reúnen en una mesa de coordinación la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia. ¿De qué sirve? Sí, es la misma pregunta que nos hacemos todos los veracruzanos, una mesa de descoordinación de inseguridad que no sirve para nada, solo para tomarse la foto. Perdón que te interrumpa, Eric, pero si fuera televisión yo te diría que ese tuit es grabado. No. Pero además, quien le tuitea al gobernador no sabe usar los hilos de Twitter. O sea, es una ignorancia, pero criminal lo que está pasando. Pero bueno, fíjate que a lo que dijo Yamiri yo solo agregaría, porque ya prácticamente lo dijo todo, no redundaría, solo diría una cosa más. Estamos viviendo esta violencia porque no han descifrado nuestras autoridades. Están fallando los 3 órdenes de gobierno, los 3. No hay prevención del delito, y la prevención del delito le corresponde al gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública. No saben, no hay inteligencia policial en este país para determinar una estrategia adecuada para prevenir el delito y que los delincuentes le tengan miedo y respeto a nuestras autoridades. Eso es. Y cuando logran agarrar un delincuente, lo llevan a la fiscalía y la fiscalía hace mal las carpetas. Y como ellos hacen mal las carpetas, violan los derechos humanos, violan el protocolo, violan el debido proceso, los fiscales y los policías, los jueces están liberando a los delincuentes, los jueces están liberando a los feminicidas, a los delincuentes organizados, y eso es lo que está pasando. Mientras no se haga como se hizo en Colombia, Iván, Yamiri, no me dejará mentir, en Colombia, cuando se termina con esta ola de violencia es porque metieron a la cárcel a todos los jueces que formaban parte de la delincuencia también organizada. Mientras en este país no se haga lo mismo que hizo Colombia, que trajo la paz a este país latinoamericano, no vamos a salir de eso, y es fuerte y suena muy fuerte, pero es una realidad. Se tiene que cortar de raíz a las autoridades corruptas, y lo mismo se tiene que hacer en las fiscalías. Los fiscales, bueno, ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, se tiene que investigar al fiscal de Guanajuato, que tiene más de 12 años en el cargo y en pocas palabras lo vinculó con delincuentes.
se tiene también que investigar a los jefes, a los mandos policiales en este país, porque no puede ser que no haya, que la impunidad siga imperando, y la impunidad es la madre de la violencia en este país. ¿Por qué? Porque tenemos a los 3 órdenes de gobierno y verdaderamente pues siendo cómplices de los delincuentes. Yo eso agregaría a toda esta inseguridad, y bueno, los casos y las tragedias que tenemos diariamente son familias enlutadas y dolores, historias verdaderamente terribles, ¿no? Así es, lamentablemente, pues se han visto muy, muy pobres los resultados, sí. o no se han visto resultados incluso de esos llamados delitos de alto impacto, esos delitos que en cierto modo, no porque haya víctimas o casos más importantes que otros, pero como que meten más presión para las autoridades estatales. Recordábamos, por ejemplo, el asesinato de un diputado local, el diputado Juan Carlos Molina Palacios. No se sabe absolutamente nada. Es un homicidio y no se sabe absolutamente nada. Digo, la verdad es que creo que sí están fallando en el tema de la seguridad, pero bueno, la ciudadanía tiene el mejor pulso, vamos, que nosotros, ¿no? Porque son casos en todos lados donde se están dando estas situaciones. Ayer también se hizo viral un video de una pareja en Coatzacoalcos que después de ser asaltada persiguen a los ladrones y los arrollan con su camioneta. Digo, estamos llegando a un punto donde pues, finalmente hay que hacerse ley por su propia mano, ¿no? Increíble. Qué cosa tan triste y tan lamentable, pero bueno. Yo les quiero agradecer, Yamiri, amiga, como siempre, es un gusto que nos levantes el rating, que con tus comentarios nos acompañes cada vez que Pablo tiene a bien invitarte. Eric, lo mismo para ti. Ricardo se tuvo que... Ándale, Pablo. Hace el coordinador de invitados del programa es otro. Oye, Pablo, y te quiero dar las gracias a ti. No sin antes también darle las gracias a quienes nos hacen el favor de retransmitir este programa a través de sus plataformas digitales, a Cambio Digital, por supuesto, del maestro Esaú Valencia y la maestra Violeta Pacheco, a Espejo del Poder, un saludo para Miguel Valera y también para Raimundo Jiménez, en Abierto TV para Jorge Ernesto Oliva, no sé, el Mercurio de Veracruz para Luz María Rivera. A los amigos de Reporte 7. Así es, los amigos de Reporte 7. Iba a decir Luz María Rivera, la paisana de Eric Domínguez, son claro. Orgullosamente cosamaloapeños. Yo tengo la sospecha de que tú eres de Chacaltianguis, no de Cosamaloapan, pero... Pues tengo familia en Chacaltianguis. Oye, por cierto, me dicen que la cosa está que arde en Cosamaloapan. Mi señora madre me decía que pues muchos conocidos, muchos familiares están contagiados de COVID porque hay, por ejemplo, en Escarolina, que está cruzando el río, está Chacaltianguis, cruzas el río y enfrente está Escarolina, que la cosa está, pero color de hormiga. Toda la gente que nos está viendo en la cuenca, por favor, paisanos, cuídense mucho. En serio, me dice mi mamá que hay gente que le comenta ya de que no existe el coronavirus. Madre mía. No puede ser, no puede ser. Cuídense mucho, por favor. Lo mismo está pasando ahí en Alvarado, igual también cuídense muchísimo, quédense en casa, no hay necesidad, de verdad, si no hay necesidad de salir, no salgan, porque sí, también tenemos el reporte ahí de mi tierra, que hay muchísimos casos. Oye, Erika, aprovechando que tocas este tema, porque a mí ya me empezó a entrar la duda, ¿en Cosamaloapan hay hospital que tú sepas con respiradores, por ejemplo? Cosamaloapan, que es digamos que el hospital más grande de la región, que es el IMSS, el IMSS de Cosamaloapan, no tiene camas. No, vienen a dar al Hospital General. Pablo, no estamos abusando del tiempo de nuestros invitados, caray. Tú quieres seguir chismeando, pero ahorita bueno. Pero pues al final es una información que es muy importante y Yamiri coincidirá, ¿no? Que se cuide la gente, porque me decía mi mamá que nos comentan pues algunas personas allá que la gente dice que el gobierno se inventó el COVID. Entonces, caramba, están saliendo en Cosamaloapan, no hay un orden y pues tienen que cuidarse. O sea, esto no es invento del gobierno, esto es una enfermedad muy grave que salió de un laboratorio, vaya usted a saber, pero se propagó de China y pues las personas lo empezaron a regar por todo el mundo y es una realidad, es una enfermedad que no tiene cura.
hasta este momento. Entonces, cuídense mucho, por favor. Iván, nos vamos hoy. La verdad es que muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Gracias a las plataformas, como bien dijiste. Me voy triste y decepcionado por el premio que entregó hoy la Academia de las Artes de Eric. La verdad es que triste y decepcionado. Pero bueno, gracias. Nos vemos la siguiente semana, martes y jueves. Los esperamos en Veracruz en Zoom. Buenas noches. Luego. Adiós.